Si te pusieran en esta calle, jurarías que estás en Santo Domingo. Pero no estamos en el Caribe, estamos en Nueva York, en Manhattan. Bienvenidos a Washington Heights, al lugar donde República Dominicana vive, respira y saborea a miles de kilómetros de la casa. Y hoy junto con Cintia vamos a conocer Washington Heights. Muchísimas gracias por ser mi guía hoy. Gracias a ti por contactarme. Yo sumamente feliz de poder mostrarles a todos ustedes y a ti un poquito de cómo se vive la cultura dominicana aquí en Nueva York, específicamente en Washington Heights. Vamos a conocer todos esos lugares de los dominicanos. Polonia, sí. Pero, ¿ustedes dominicanos? Sí, dominicanos. ¿De dónde? De aquí, como Bueno, pero de Santiago. de Santiago. Espérate, deja ver el YouTube de ustedes. Sí, la polaca. La polaca. ¿Cómo le gusta Nueva York? La salsa. ¿Qué es eso? Eso es salsa. Es muy lindo. Oh, she got mad. Mira adentro. Es linda, es una planta. ¿Puedo publicarlo en YouTube o no? Yeah. Yo no sé, usted tiene que No, saber yo las digo reglas sobre de YouTube. ustedes. Bueno, se puede conseguir de todo. De todo lo que quiera, mami. Muy bien, Muy gracias. bien, Dios me la bendiga, pase buena. Gracias. Ah, ya veo. Gracias. Mira, ya tengo nuevos seguidores. Nuevos seguidores aquí. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Dominicano? Ella tiene un canal de YouTube y le gustaría hacerte alguna pregunta, si tú quieres, sobre cómo está la cosa con los precios, cómo han aumentado. Si te gustaría hablar en la cámara. Está bien, gracias. Bueno, acá fue una situación bien graciosa porque el muchacho me parece que estaba a punto de decir, ok, no hay problema, pero otro señor le dijo que no. Es lo que te digo, también hay personas que se meten en conversaciones que no le incumben. Bueno, no sé si en este caso eso es que ellos son ilegal acá o eso es la cuestión de vender las cosas que no deben vender, no sé. Claro, porque lo que le queríamos preguntar cuánto cuesta el poloché, si le había subido los precios. Pero lo que te digo, hay personas que en su mente tienen cosas malas y creen que el otro también le va a hacer daño. Claro, puede ser. Bueno, ustedes pueden comprar acá todo, empezando con los poloches, terminando con los medicamentos. Yo no sé cómo eso es posible. Bueno, ya han tenido problemas y también te pueden encontrar Morisoñando. Estamos aquí en el puesto de Morisoñando. Ah, ok, miren. Bueno, no sé si YouTube me permite poner este momento, pero acá todos escuchan la música como reggaetón, la música que conocemos de los colmados. Es increíble, como si fuera Santo Domingo. La Duarte, literal. La Duarte literal. Sí. Así mismo como allá, puedes comprar acá de todo. O sea, lo que tú menos te creas lo vas a encontrar en la calle aquí. Sí. Venden empanadas, jugos, medicina, frutas, vegetales, chicharrón. De verdad, los chicharrones están para allá atrás. Bueno, en el Bronx ya he probado el chicharrón y fue súper rico. Este barrio, el Washington Heights, es barrio asequible para la gente dominicana, por ejemplo. Bueno, yo no te sabría decir con exactitud si es más accesible que otros barrios, pero la mayoría de los dominicanos, aquí viven muchos dominicanos. Y eso te puede decir mucho. También hay muchas personas que tienen mucho tiempo viviendo aquí, tienen la renta controlada. Entonces no es así que todos los meses suben los precios. Ellos tienen como la base y ya, pagan eso. Exacto. Por ejemplo, hay personas que tienen 30 años viviendo en un edificio y ya esa persona como que no pagan muy económico. Sin embargo, si esa persona se muda de ese lugar y cambian el contrato, ya la persona que se muda próximamente va a tener que pagar un montón. Un ejemplo,
Una persona que viva en una renta controlada puede pagar $600 porque tiene 30 años viviendo en un apartamento. Sin embargo, el próximo que viene puede ser que pague $3,000 a $4,000. ¿Por el mismo departamento? Sí, Wow, eso es diferencia muy alta. sí, es muy fuerte realmente. Y pasa en todos los lados. Y dime entonces, si un latino llega acá, recién llegado, ¿puede pagar este monto por una habitación o una casa, apartamento? Muchos sí pueden pagarlo si se organizan o si tienen la dicha de que llegan y encuentran trabajo. Muchos no pueden porque hasta incluso una habitación te puede costar un montón de dinero, $800, $1,000. Y todavía hablamos sobre Washington Heights, por ejemplo, ¿sí? Sí, así es. Y si tú te cambias de lugar, la renta puede subir. Es muy costosa la renta, es como de lo más caro de la ciudad. Bueno, yo he visto acá la piña por $1. Bueno, $1 está económico porque tú la puedes llegar a encontrar incluso hasta $5 en un supermercado. Y no es que son de que la piña es de la mejor calidad. Muchas veces la piña es pequeña. Aquí usualmente lo que son frutas tropicales son muy costosas. Aquí beberse un jugo natural es un lujo, como quien dice. Un jugo de chinola, ¿cuánto tú crees que cuesta? $7. ¿Cuánto? Yo pagué $7 por un jugo de chinola. Ay, no. En República Dominicana se paga como 150 pesos. No, tú compras la funda de chinola y haces los jugos en tu casa. Oh, madre mía. Así, ya tú sabes. Andamos por la calle, creo, 181 en Washington Heights y acá me parece que la mayoría de la gente son los dominicanos. Mira, aquí hay de todo. Tú ves, esta es la calle que tú querías. Eso es como Duarte. No, se llama Duarte. Eso es Duarte. Ok, porque yo digo Duarte de... Míralo ahí, van a ver. Bueno, señores, yo estoy comentando que andamos por la calle que parece justo como si fuera Santo Domingo Duarte y estamos en el boulevard de Juan Pablo Duarte. Entonces, eso es, sí, República Dominicana en el medio de Estados Unidos. All nationality. Dominicanos. Dominicano, even Muslims, Jewish people. It's like a mix, all Yeah. mixed here. That's why everybody loves it over here. It's And right. you know why they call it Washington Heights? Because it's in a mountain. Ah, okay. It's in a mountain. And then when there's water floods, all the water goes down. Over here, there's no water floods over here. So it's safe. Very safe. Good information, And where thank you from? you. Poland? Yeah. All right, everybody welcome. You see? Everybody welcome Yes, here. that's man. right. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a una cafetería que se llama GW Juice Bar. Es un negocio dominicano y ellos venden todo tipo de jugos dominicanos y se hicieron muy populares. Y lo particular es que ellos están en la salida de una tienda, en una plaza. Ok, bueno, entramos. Señores, estamos en el medio de Washington Heights y acá tenemos un negocio del dominicano que vende la típica champola dominicana. Bueno, eso es suerte tener guías que te llevan a los lugares así donde ustedes pueden probar los sabores típicos dominicanos. El sabor como en Barahona. ¿Cuál es tu nombre? Luis Pérez. ¿Y me puede decir cómo usted vive acá con los precios que suben todos los años, todo el tiempo? ¿Cómo va el negocio? Bueno, yo nací y me crié en este barrio. Yo conozco nuestra gente que siempre está struggling, siempre está, un peso necesita sea largo porque la cosa está muy mala. Yo trato de no subir los precios en 7 años. ¿Cómo eso es posible? Pierdo todos los años, pero para mí lo más importante es que mi gente esté feliz y que mi gente pueda gastar su dinero aquí conmigo. Bueno, yo estoy comparando porque yo vivo en Barahona actualmente y yo tengo mi mata de guanabana, entonces... Mi hermana vive en Paraíso. ¡Ay! Entonces somos vecinas. Oh my God, qué lindo, qué lindo. Bueno, y entonces sí, yo tengo mi propia mata de guanabana allá. ¿Y de dónde usted tiene sus guanabanas? La guanábana que nosotros compramos es de Colombia.
Yes, yes. Sí, sí. Santo Domingo, la República Dominicana, no importa mucho guanábana. Colombia es un país más grande, so ellos tienen el poder y negociar con Estados Unidos para traer la guanábana para acá. Entiendo. Bueno, si usted vive acá toda su vida, ¿me puede decir entonces? Porque yo sé que muchos dominicanos se mudaron para Bronx, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Ya este barrio no es tan asequible? Bueno, mira, ya los dominicanos que están aquí tienen 40 años aquí, so casi no se mudan. Ahora, alguien que viene recientemente, 5 años, 6 años, 1 año, sí, casi ya no puede pagar la renta o puede competir. En el Bronx un poco más barato. Yo vivo en el Bronx. Yo nací y me crié aquí, pero yo vivo en Riverdale, una parte buena del Bronx. Sí, sí, sí. Quizá algún día será posible visitarle allá. Claro, claro, como usted quiera. Aquí mis brazos están abiertos para mi gente polaco y mis dominicanos que lo amo, claro, que son mi corazón. Usted es dominicano, de pura chepa. Soy dominicano hasta la tambora, like they say. Pero estamos muy felices, gracias por su visita. Aquí estamos siempre disponibles para todo el mundo. Muchísimas gracias entonces por estas palabras y por su tiempo. Gracias. Ella es la de YouTube, que va a Santo Domingo. ¿Sí? La YouTuber. La favorita de mi esposo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Evelinda Bisonó. Y miren, eso es una de mis seguidoras. Sí, mi esposo más, porque él tiene más tiempo que yo. Eso es para mí un gran placer. Entonces, ¿usted es de Washington Heights? Sí, Washington, vivo aquí mismo en el área por unos años. ¿Cómo es con los precios acá? ¿Últimamente subieron acá? ¿Y Sí. cómo se vive con toda esta situación, subida de los precios? Bueno, sí, en los últimos años han subido mucho, sobre todo después, porque siempre ahora después y antes de la pandemia. Gracias a Dios que tengo un trabajo fijo y que me da para pagar las rentas y eso, pero en realidad muchas personas se han movido de Washington Heights por el alta de precio en la renta. Y lamentablemente los representantes del gobierno que hemos tenido aquí, aunque son muchos dominicanos, de mi parte, y lo digo sinceramente, no nos han apoyado lo suficiente. Yo creo que están con los landlords. Eso es lo que dicen, no lo puedo confirmar. La comida también, si tú no coges cupones, tú no puedes comer lo que tú quieras porque está todo muy caro. Llegó hasta este momento que ustedes necesitan usar los cupones para tener la comida accesible. Yo nunca he calificado porque he trabajado desde que llegué a este país. Pero si tú no trabajas, tú calificas para cupones y para muchas cosas más que a veces es bueno, pero a veces malo porque la persona se impone mucho a eso que le dan y se vuelven esclavos del sistema, no dándose cuenta que eso le afecta a su estilo de vida. Prefiero no comprar con los cupones y seguir con mi trabajo. Aunque le ayuda a muchas personas, pero yo nunca he calificado para cupones. ¿Conoce la gente que se mudaron de acá, de Washington Heights, por ejemplo, para el Bronx, por los precios? Bueno, se han mudado por el Bronx. Yo sé de personas que se han ido porque han calificado para algunos beneficios de apartamentos también y se lo están dando para el Bronx, para el área bien mala del Bronx, en el East Side. Para mí es peligroso y es mucha, no sé, más pobre que aquí en esta área. Y otras personas que están mejor beneficio económico se han mudado como para Filadelfia, Pensilvania, Allentown. New Hampshire, donde vive mi familia. ¿Y de qué ciudad? Yo soy de Santiago. De Santiago. Un campo de Santiago, Platanar City. Del Cibao, lo mejor. Yeah. Y nada, un placer de conocerte en persona. Eres tan bella y tan simpática como lo eres en el canal. Y gracias también por adoptar nuestro país y enseñarnos tantas cosas bonitas que tenemos allá, que muchos de allá no la conocemos. También gracias por adoptarme. Gracias. Ustedes lo ven, tenemos acá nuestros dominicanos en la tierra de Estados Unidos. Un placer para mí. Un placer para mí y un honor. Gracias. Eso es increíble. Muchas bendiciones. Igualito, gracias. Eso es increíble. Y ser contigo todo eso. Dime si te pasa igual o si soy solo yo, o si soy solo yo. Que tú eres la persona con quien mejor es salir para comer. Tú sabes todos esos lugares. Entonces yo quiero preguntarte sobre los precios de la comida que está acá. En esos carritos, ¿es asequible o los precios se han cambiado últimamente? Bueno, usualmente son un precio más económico que si tú vas a una tienda, un deli, una empanada te puede costar $2, un jugo te puede salir $5, $6.
es que como lo veamos, los precios han aumentado un montón. Y en la comida se nota muchísimo porque los precios cambian cada año. Me parece que un jugo de chinola se puede conseguir en la República Dominicana bien barato. Y acá uno me parece que a menudo choca con la realidad que los precios acá son mucho más altos. Realmente sí, por ejemplo, $5 sigue siendo un precio bastante... Asequible. Para mí sigue siendo costoso $5, pero es lo que tenemos aquí. Como te decía, las frutas tropicales son caras aquí. También este ruido en Nueva York todo el tiempo. Algo típico. De comerte a besos y ser contigo todo a besos. Dime si te pasa igual o si soy solo yo, o si soy solo yo. Bueno, pero me parece que acá en estos lugares donde venden la ropa, cosa debe ser más barata que en las tiendas grandes. Bueno, no te creas, muchas veces, dependiendo del tipo de prenda que sea, tú puedes encontrar cosas a 3 por 10. O sea, tú ves que los precios están ahí. Sí. Y son ropa que te pueden ayudar para... Te funcionan. Claro. No es la ropa más lujosa, pero te funciona. Y llegamos a una esquina muy característica. Aquí tú puedes encontrar chicharrón, empanada de yuca y habichuela con dulce y chacá el año completo. Saludos. ¿A cómo son los cocos, amigo? A 8 ya. Ah, pero es una ganga. Señores, si ustedes quejan allá por República Dominicana por los precios de los cocos, acá en Washington Heights son por $8. O $10, esto es tan económico. Y la gente se queja en Santo Domingo que un coco cuesta 100 pesos, yo no entiendo. Bueno, yo soy la persona que también queja, entonces ya no puedo quejar más. Ya no te puedes quejar más de un coco. Yo encontré un carrito que vende los cocos limpio, frío, y nada más te lo pelan y me costó como 100 pesos. Y cogían tarjeta de crédito y la gente se estaba quejando en los comentarios. Bueno, últimamente yo tuve situación que el señor quería vendernos un coco, me parece que 150, algo Le vio así. la cara de extranjeros, sí. para no decir otra cosa. Y nosotros, sabes, yo empezaba a negociar el precio, al final compramos por 60, creo. Muy bien. Pero acá, señores, sí estamos en pequeño República Dominicana, hay que probar agua de coco, pero me parece que no es el mismo sabor que en la Quisqueya. Pero sin embargo, estos cocos no son dominicanos. Es verdad. Le preguntamos al caballero y él nos dijo que eran De México. cocos de México. Sí. Y que varían con el tiempo. Así que esto quizá no está muy dulce ahora, pero sabe bien. Claro. Así que cuando ustedes vengan, quizá va a estar más dulce, quién sabe, porque la naturaleza es así. Hay que preguntar de dónde son cocos y así. De todos modos, salud. Bueno, mira, señores juegan el dominó como en las calles de Santo Domingo, entonces, ¿se puede olvidar que uno vive en Estados Unidos? Bueno, por momentos cuando es verano se te olvida, en invierno no. Ah, ok, sí, se me olvidó que acá los inviernos son fuertes. Óyeme, es triste el invierno porque venimos de celebrar Navidades con música ahí afuera y aquí tú tienes que estar trancado en el apartamento por el frío. A la mitad del año puedes sentirte como realmente en Santo Domingo. Mira el ejemplo aquí, mira otra gente más jugando dominó. Es así. Aquí cuando hace calor, la gente aprovecha para no quedarse trancado en su apartamento, así sea que baje a la acera, ponga una sillita, ponga una música y se ponga a jugar dominó. Tenemos un supermercado bien particular, así como me dijiste. Sí. Entonces todo eso se ve afuera. Entonces, ¿cómo cuando ellos cierran el supermercado, cómo todo eso? Creo que tienen como una puerta que bajan, porque no creo que lo pongan y lo... No. Aunque podemos averiguar si hay 24 horas también, que puede pasar. Sí. Entonces todo eso, me parece que la mayoría de las marcas que están acá son las marcas que conozco de los supermercados dominicanos. Hay muchos dominicanos, o sea, hay muchos productos que son populares entre los dominicanos y hay otros que son más populares aquí, como que hay muchas marcas. Lo que sí es que los productos sí son caribeños, como los guandules, la habichuela, para llamar la atención de la gente para que se paren a comprar. ¿Sí? Y también tú ves que te dicen como, no sé, 5 plátanos por $4, cosas así. La yuca 99 centavos. La libra
Casi siempre es buena la yuca de aquí. Se consiguen muchos productos dominicanos. Tú te puedes dar cuenta, mira, yautía blanca, papa. Y si entramos al supermercado, tú puedes ver otro tipo de productos dominicanos también. Por supuesto, los precios de lo que veo son más altos que en Quisqueya, pero obvio. eso es algo obvio. Claro que sí. Supermercados aquí que te venden al por mayor, que te sale mejor comprar el arroz, el aceite, como esas cosas así, quizá al por mayor y ya vegetales y carnes a un precio también más económico. Pero en general, uno nunca va a una sola tienda. Sí. Tú siempre vas a varios sitios a comparar precios, que compras la carne aquí, los vegetales allí. Y eso sucede aquí también. 8 latas Ah, ¿es de habichuela 8? por $10. Todos esos plátanos te cuesta $2. Es una manera de que no se desperdicien los alimentos. Esa bolsa te cuesta $1 y viene con vainita y tomate, que ya están a punto de dañarse, pero te lo ponen más económico. Es muy bueno, entonces. O sea, yo me puedo, si no fuera porque nos falta vida, yo me llevo todo este plátano ahora mismo. Entonces, si uno quiere vivir acá económico, hay que, me parece, buscar los descuentos así. Hay que buscar la economía. Con todos esos precios altos, sí, vale la pena todavía vivir acá en Washington Heights, por ejemplo. Yo entiendo que para muchas personas es bastante favorable vivir aquí porque en algunos departamentos la renta quizá no sea tan cara, la comida se puede conseguir a un precio accesible. Tú viste que buscamos especiales, o sea, todo depende de dónde tú compres, cómo tú busques la comida. Así que yo creo que a muchas personas les conviene mucho vivir aquí. Pero tengo amigos que viven por aquí y me dicen como que los precios están subiendo, pero todavía hay como una buena calidad de vida. Además, acá la gente tiene un vecindario donde hablan el español, donde tienen todo bueno, por ejemplo, dominicano, porque andamos tanto y en cada esquina encontramos cosas relacionadas con el país. Bueno, la comida, los postres, las tiendas, todo. No, y hasta la gente cuando como que tú te sientes más cómodo hablando tu idioma. Sí me entiende, aunque sea español, pero esa chispa del dominicano. Es verdad. Tantos kilómetros de República Dominicana y en Washington Heights también hay banco de reserva. ¿Qué más se necesita? En este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción dejo los detalles cómo unirse a los miembros del YouTube y del Patreon. Señores, yo estoy andando por Washington Heights y miren, me topé con mi seguidor José Manuel. Con mucho gusto, mucho amor, le doy la bienvenida a esta señorita en nuestro país. Ámenla. Ustedes están bajo sus responsabilidades. Amen a esta mujer porque ella es nuestra. Muchísimas gracias por Ámenla. esta palabra. Usted me dijo que vive, no San ha ido. Cristóbal. Sí, desde el 99 no voy. Entonces casi 30 años sin Sí, ir a... 26 años tengo. Sí, que no entonces, voy. ¿qué echa de menos más? A un hijo que tengo allá, que dejé de verlo cuando tenía 9 años él. Aunque lo veo sí por vídeo, Claro, no es lo mismo. no es lo mismo. Tengo sus 2 hijas de él, mis nietas. También tengo hermanos. Entonces la familia echa de menos. Sí, amo a mi familia, las extraño mucho y a mi país, pero muy pronto volveré. Ay, entonces Si Dios quizá quiere. nos vemos allá Sí, también. sí, y espero que sea para buena vibra. Te amamos mucho. Sigue proyectando la buena vibra que genera tu sonrisa porque eres muy amable y te queremos. Muchísimas gracias. Eso de verdad son palabras que valen más que oro. Te queremos. Los que quizás no te lo expresen, Eso es un milagro. Andar por esas calles de ciudad tan grande y toparme con un dominicano, y además con mi seguidor. y yo con una polaca. Entonces, dos felices. 2 felices, así mismo. Entonces, ustedes saben, tienen que salir a las calles de Nueva York ahora para conocerme. Sí, así que los que no han salido, salgan para que se encuentren con esa señorita, muy bonita ella. Muchísimas muy bonita. gracias.
muchísimas gracias por mostrarme la zona más dominicana de Nueva York y mostrarme tantos lugares y tanta gente muy buena, muy abierta para conversar, eso es lo más importante. Entonces, mil gracias. Espero que vamos a repetir nuestro junte para probar también algo. Claro que sí, no, el placer todo mío realmente poder mostrarles un poquito de cómo es la cultura dominicana aquí en New York, específicamente en Washington Heights. De verdad que para mí me llena mucho el corazón de que tú veas cómo somos los dominicanos aquí y tú tienes muchos dominicanos que te siguen aquí. Eso fue muy lindo verlo y feliz de mostrarte un poquito, porque es verdad, hacer un video no muestra todo, pero creo que este resumen te va a mostrar muy bien lo que es la comunidad dominicana en Washington Heights. Entonces, ahora ustedes tienen que escribirnos si quieren ver la segunda parte probando lo típico de República Dominicana, por ejemplo. Otros países, porque estamos aquí en Nueva York, aquí se come de todo buenísimo y de todos lados del mundo. Déjenlo ahí en los comentarios si quieren que hagamos otro video. Y busquen a ella. Voy a dejar La todos. comelona. Bueno, señores, y así como ustedes ven acá, la vida no es tan barata. Y si ustedes quieren ver más capítulos sobre los precios, por ejemplo, en Estados Unidos, me pueden escribir en los comentarios si les interesa. Como siempre, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video que viene muy pronto. ¡Chao!